en el puerto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradecerle a Patricia y a Víctor por la invitación para poder compartir con ustedes. Creo que estos escenarios académicos son supremamente importantes, se requieren para que podamos empezar a conocer qué hacen nuestros amigos, colegas iberoamericanos, porque veo que en estas pequeñas reuniones que hemos tenido, vemos que estamos hablando de temáticas muy cercanas que posiblemente, como decía Víctor en la reunión, podemos encontrar puentes que podemos trabajar y comentar. Bueno, este pequeño tema que les voy a presentar es una temática que estamos abordando en nuestro grupo de investigación. Brevemente, pues la Universidad Nacional de Colombia tiene varios campus. Yo pertenezco al campus de la sede de Palmira, el suroccidente de Colombia, que ustedes me imagino que se pueden ubicar fácilmente es con la salsa grupo Nietzsche. Han bailado ese ritmo, entonces creo que ya me ubican, pero que queda más fácil ubicarlo que lo que es la universidad como tal. En ese sentido, nuestro campo es muy pequeño, prácticamente son 3.000 estudiantes, son 100 profesores, y igualmente las limitaciones de todas las universidades públicas, nosotros de carácter público, digamos en el ranking nacional somos la primera universidad y a nivel latinoamericano pues estamos en el ranking 10. Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte, ese fruto pues por el hecho de que yo haya ido a hacer mi doctorado a España, que es un esfuerzo que es una institución para transformar, pues estamos en ese ejercicio de estar construyendo como tal academia. Yo les decía que en esta investigación pues es un trabajo de mi estudiante de maestría, donde en una etapa preliminar hay un residuo muy marcado, aquí se consume el chontaduro, como conocen aquí, el valle. En ese sentido, en el Valle del Cauca pues hay una producción significativa y nosotros colocamos esa inquietud, bueno, ¿qué podemos nosotros potencializar o valorizar de un residuo que se tiene en la región y en el contexto? Entonces los residuos del fruto de chontaduro, una alternativa de colorante natural en el pan. El pan, ¿por qué el pan? Es uno de los digamos, alimentos que más se consumen en esa región. En esa región, allá dicen los bayunos, no dicen pan, sino dicen pan, con él. Entonces es una connotación muy marcada en esa región. Entonces en ese sentido va la intervención. La charla pues la he organizado primero en una etapa de contextualización para que ustedes se ubiquen dónde está el tema de investigación, una pequeña justificación en la presentación, un objetivo, metodología muy clásica de la presentación y vamos a partir de resultados de discusión y conclusiones que vamos a organizar. En tal sentido, pues nosotros sabemos que uno de los atributos más importantes para la parte del consumidor es el color. Definitivamente el color le va a decir si adquiere o no adquiere el producto. Entonces, el empresario, el industrial, el transformador, el ingeniero de procesos debe responder a esa situación que está presentando aquí. Porque cuando uno empieza a procesar una materia prima, un valor agregado, pues definitivamente esos fenómenos de transformación, una escaldada, una pasteurización, una esterilización, pues va a afectar ese producto del color. Porque el consumidor asocia, es decir, el color como lo comentaba esta mañana, le va a permitir al consumidor decidir ese producto está fresco. Solamente con la percepción del color, parece que ese producto está fresco, o puede ser también ese producto, ese alimento tiene alto contenido nutricional, o ese producto tiene un problema microbiológico. Solamente con la percepción del color, inmediatamente hace la evaluación y dice, ¿compro o no compro? Entonces, responsable digamos, a ese escenario, las industrias procesadoras pues ajustan, conservan ese criterio de color. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para que ese producto tenga ese color que requiere el consumidor y que ya lo identifique? Entonces, hay un mercado muy fuerte de colorantes, como podemos ver aquí, según las referencias de 2019, se espera 2.3 billones de dólares en lo que son aditivos colorantes. Ese mercado lo maneja el 90% los colorantes sintéticos, el 90%. ¿Cuáles son esos colorantes sintéticos? Tenemos la tartrazina, amarillo quinoleína, amarillo ocaso, esta es la codificación europea, azul rubina, amaranto, eritrocina, rojo ayura. Nuestro análisis que lo vamos a
trabajar con la tartracina, que es un compuesto muy utilizado en Colombia en la parte de la producción de pan, la parte de panificación. Entonces, en ese sentido, pues, hay una situación que en los últimos años han reportado. Están dando una información donde están diciendo, ojo, hay un semáforo, porque esos colorantes sintéticos, según las evidencias, están reportando situaciones que afectan a la salud, la hiperactividad de los niños, broncoconstricción, y hay daños al DNA, es decir, que están generando tumores, que pueden afectar el colon, bueno, afectar la parte del colon, y en ese sentido están diciendo, hay que buscar una alternativa. Hay que buscar una alternativa que nos permita a nosotros sustituir ese tipo de colorantes. Y en esa línea de trabajo es lo que nosotros estamos como tratando de investigar, pues con los recursos que escasamente podemos tener allí. Pero ustedes saben que yo no soy químico, yo soy ingeniero, pero tengo una idea en ese sentido, anillos aromáticos, pues básicamente va a generar radicales y va a afectar, eso es lo que está desencadenando esa situación complejamente. Por lo tanto, ya se ha generado, teniendo esa situación, hay un segmento de mercado, hay digamos, un interés muy marcado a la calidad de vida, a la salud, y están demandando fuertemente, como lo reportamos aquí en esta gráfica, tomado de la referencia, donde dicen que, de acuerdo a esas evidencias, hay una tendencia muy marcada para generar o adquirir productos libres de agentes químicos. Fuertemente. Posiblemente en Colombia, digamos, en el contexto nuestro, estamos en un proceso donde todavía no hay sensibilidad, pero es la academia, la tarea de nuestra tesis. La tarea académica es empezar a generar este sistema de alarma para que empecemos a evaluar esos potenciales. Entonces miren ustedes allí cómo en el 2007 solamente pues, en ese contexto había 465 millones y se espera para el año entrante 1.300 millones de dólares en el mercado de colorantes naturales. ¿Cuál es la fuente de esos colorantes naturales? Pues normalmente pues, ya hay una industria que lo está digamos, suministrando porque la demanda ya existe. Entonces la cúrcuma, Perú es un muy fuerte productor de cúrcuma, carmín, la zanahoria, el pimentón, la zanahoria negra, la piel de uva, la batata, la remolacha, alfalfa, nosotros lo conocemos como flor de muerto o marigold, que los líderes son los mexicanos, que producen luteína fuertemente. En tal sentido, nosotros como grupo de investigación empezamos a analizar dónde podrían estar las fuentes naturales en nuestro contexto, en nuestra región. Porque pues, nosotros no podemos pensar ir a competir con una industria que ya está posicionada, Marigold, por decirlo así, vamos a trabajar con cúrcuma o vamos a trabajar con este tipo de materiales en España, por ejemplo, paprika, el pimentón, eso ya prácticamente en el chorizo, que no me haciendo memoria de un recuerdo de la época de Galicia, que eso es espectacular la comida allí. Entonces, en ese escenario, pues nosotros empezamos a decir que nuestros recursos que tenemos aquí son frutas. Nosotros podemos hablar en contexto de acuerdo a la FAO, que a nivel mundial se han producido en 2013 635 millones de toneladas de frutas. De esas 635 millones, 64 millones corresponden a frutas tropicales. Y Colombia no es ajeno a eso. Colombia es, con todas sus deficiencias, con todas sus pérdidas, pues tiene un puesto significativo en Latinoamérica. Ya Brasil es un productor inmenso de frutas, pero Colombia está en el segundo lugar. Digamos, la producción de frutas tropicales, pues la lidera la papaya, el mango y la piña, son las frutas que más se transforman en ese sentido. Al ser transformadas, se está generando un residuo, que es lo que nosotros nos estamos interesando como grupo de investigación aquí en Colombia. En ese sentido, hay una producción muy marcada, digamos ese 60% es lo convencional, lo que se produce, que el jugo, que el néctar, que la mermelada, que el vino, pues eso sí hay un mercado muy posicionado, pero hay un 40% de esa fruta que no se está valorando. En ese sentido, digamos, sale la piel, sale la semilla y sale el orujo, ese tipo de material, que en la mejor de los casos, bueno, aquí hay una presentación más precisa, en términos anteriores era, digamos, muy general, aquí ya más específica en el mango, pues está generando, de acuerdo a este autor, el 45% de lo que es de una planta de transformación, el 45% de residuos.
¿Y qué estamos haciendo con ese residuo? Entonces, es lo que vamos a ir abordando en la temática. Banana, el 35%, la naranja, todo lo que es el 50% de residuos. 50% de residuos. Piña, en la piel, 33%, uva, 20%, guayaba, 10%, arveja o guisante, produce en el residuo el 40%, tomate, 20%, papa o patata, como dicen en Europa, 15%, cebolla, cabezona, le decimos nosotros, 10%, y manzana, 25%. Ese es un residuo que se está generando allí y tiene un gran potencial, que se podría pensar que no. ¿En qué lo podemos destinar nosotros teniendo esa dinámica como tal? ¿Qué se está haciendo? En Colombia, en el contexto colombiano, pues básicamente, en gran medida, pues eso se descarta y va a una fuente. Va a una fuente y va a afectar una cuestión ambiental, va a generar una situación donde definitivamente pues hay un recurso muy valioso que se puede estar contaminando. Saben ustedes que este tipo de materiales elimina celulosa, hemicelulosa y demanda alto oxígeno para poder para poder distribuir esta parte se consume y pues imagínense usted todo el daño que va a generar en ese sentido. En lo mejor de los casos, nosotros, nuestros colegas agrónomos y zootecnistas, pues trabajan para obtener compost. En lo mejor de los casos es lo que más se procesa en Colombia y los zootecnistas empiezan a hacer formulaciones para dietas animales, para darle alimentación y pues ahí hay un potencial que es interesante, pero todavía creo que nos hace falta mucho por explorar. Este autor en su momento es un autor, creo que es mexicano, nos dio una luz en ese momento que estamos nosotros en esa discusión de, miren, nos hacen llamado de que miren, esos residuos de las frutas exóticas que producimos nosotros en nuestro contexto latinoamericano son fuente de compuestos reactivos, del ácido ascórbico, compuestos fenólicos, los carotenoides y tocoferoles, que son materiales que podrían ser viables de una forma amigable, se podría potenciar y hacer la parte de extracción. La charla pues se va a concentrar en la parte de los carotenoides, que es la experiencia que tenemos en esta intervención. Antecedentes de este trabajo, esto no se nos ha ocurrido a nosotros, esto ya lo han venido trabajando, eso tiene que hacer la exploración, cómo están trabajando respecto a ese residuo. Por ejemplo, en España el tomate es un residuo, hay una producción significativa, creo que España puede ser el segundo productor de tomate después de Italia, o se pelean, están peleando fuertemente. Ya hay patentes, ya hay una escuela de investigación muy fuerte que ha patentado en España sobre la utilización de la piel de tomates. Ya lo utilizan, hacen algún procesamiento y lo utilizan como pigmento natural para este tipo de productos. En este sentido, los productos cárnicos, de todas las características, ellos han utilizado para sustituir, y ahora recientemente la Organización Mundial de la Salud ha categorizado que este tipo de productos, por tener nitritos, tiene un alto riesgo, inclusive se le acerca a lo que es fumar. Es una literatura importante que va a permitir de que se está revitalizando este tipo de trabajo como tal. Otros estudios, estos lo hicieron en México, estos autores producen el residuo de naranja y dijeron, bueno, vamos a tratar de darle un valor, una valorización, en este sentido secaron este residuo después de quedar la extracción de jugo y lo que hicieron fue por extrusión llevarlo a un producto muy típico que ya prácticamente eso se ha popularizado en el mundo. ¿Quién no consume un snack de estas características, cierto? Entonces ellos utilizaron para enriquecer con carotenoides ese tipo de alimentos. Otro estudio en la India, en ese contexto, pues la India es uno de los principales productores de mango y ellos lo trabajaron para dar enriquecimiento a productos horneados, en este caso galletas, y se ve claramente cómo ellos, a medida que van aumentando la concentración de esa harina que ellos obtenían, pues básicamente ven un enriquecimiento muy marcado en la concentración de carotenoides en ese sentido. Nos hablaban esta mañana y es clarísimo que los carotenoides tienen provitamina A, que si nosotros estamos pensando que es un escenario que se puede también discutir con los grupos que podemos tener afinidad. Sabemos que en Latinoamérica, en Colombia, hay una deficiencia muy marcada para los niños, la parte infantil, de provitamina A. Es muy fuerte, es un área, un campo de acción que se podría abordar y se podría explorar. El mismo autor, en este caso lo único que cambió fue la matriz,
hizo nosotros le decimos caracolitos aquí en Colombia, no sé cómo lo dirán aquí en Costa Rica, hicieron el mismo concepto, enriquecer este tipo de productos, en este sentido nuevamente con la piel de mango molida, triturada para incorporarla en la formulación. Bien, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? En este caso es el chontaduro. El chontaduro, nosotros básicamente aquí estamos utilizando en esta investigación la piel. No hay forma de competir con el mesocarpio porque ya hay una industria, ya hay una transformación, como aquí en Costa Rica se consume en todas las diversidades de formas. Se hace lo típico, cocinarlo, se vende en la esquina de la calle, la persona allí normalmente uno se le acerca y pide, dale una bolsa o unos 10 chontaduros, ella lo pela, le dice si quiere con limón, si quiere con miel, si quiere con sal. Entonces es un producto que se consume muy popular en el Valle del Cauca. Es tan popular que Colombia es la región donde más se produce. Estamos hablando de 70.000 toneladas se producen de chontaduros, reportados en el 2013. Ese 12% es el epicarpio, lo que yo les decía que en el contexto del Valle del Cauca eso lo desperdician, para ellos es un residuo. El mesocarpio sí es el producto y la semilla, pues hasta ahora pues hay algunos estudios en una universidad que se llama Universidad del Valle que han hecho para extracción de aceite. Entonces nuestro objeto de estudio es la piel o el epicarpio de chontaduro, que es lo que hemos querido nosotros. Aquí hay una parte de estudio que esta mañana la doctora Patricia lo mostró, era para darles a entender de que la característica de la biodisponibilidad que tiene el chontaduro, uno cocina el chontaduro y uno fácilmente con una extracción caliente, el agua puede extraer la parte del vidrio. Y en la parte de arriba queda una capa de aceite. Y la razón de hacerlo es porque es globular, está en una fase lipídica y permite fácilmente arrastrar. Si se compara contra la zanahoria y contra el tomate, que básicamente allí las granas de los carotenoides son cristalinos. Y por eso la biodisponibilidad es más compleja para poder obtener. Aquí hay un estudio que hicimos en el grupo de investigación, digamos, preliminar, con un estudiante de pregrado. Esta niña hicimos la extracción en este caso hicimos la extracción con ultrasonido, y esa fase lipídica la incorporamos en una formulación de salchicha Frankfurt, y pues obtuvimos que esa salchicha tenía unas características muy cercanas a la que el consumidor aceptaba como la referente para consumir. Entonces encontramos que logramos reducir el 20% de los nitritos. Es una propuesta interesante que pudimos trabajar allí. Esto es como antecedentes, y por lo tanto nuestro objetivo de investigación en este sentido con nuestro estudiante era evaluar el potencial de esa harina, que realmente lo que nosotros tuvimos fue una harina a partir de este residuo, ¿cierto? Esa harina, evaluarlo como un potencial de colorante natural en pan. El pan, que es un producto muy tradicional en el Valle del Cauca, con el pan mañana, tarde y noche. Impresionante, el pan allí. Bien, metodología. Entonces la metodología pues básicamente fue recolectar ese tipo de piel, el epicarpio, hacer una convección, hacer un secado por convección forzada hasta tener una humedad del 11%, se molió, se hizo un tamizado y mire la característica de la harina. La harina es muy fuerte la coloración y como comentaba el doctor Enrique, en la parte de la piel hay una alta concentración de compuestos bioactivos. Aquí podemos ver nosotros que avala, confirma lo que nos estamos encontrando. Entonces, en ese sentido fue nuestra materia prima e iniciamos la formulación. Nosotros lo hicimos muy casero, porque esto es también para hacer transferencia a las comunidades, porque al ser una universidad pública pues tiene una connotación social, es decir, que tenemos que hacer la reincorporación e invitar a las comunidades para que ellos puedan valorizar y ver ese tipo de productos. Entonces, en ese sentido, es muy manual, muy artesanal. Se colocó el control de la naratracina, que es el colorante sintético que más se utiliza en este tipo de productos, al 1%, y hicimos la formulación que era el control, y los temas en tratamientos, que son 4, trabajamos 2,5, 5, 7,5, 7,5 y 10% de sustitución. A ver qué pasa en la parte sensorial y en la parte de lo que es la composición de carotenoides.
En este caso, pues avanzamos, hicimos el leudado muy en la parte de lo que es la cocción y obtuvimos los panes como correspondía. Se hizo la extracción en este sentido por tener en cuenta Rodríguez Amaya y Kimura. Es una extracción, saponificación y cuantificación por HPLC. Esto lo hicimos en el CIAT, pues, los recursos son muy escasos. Básicamente, como en todas las universidades, nos toca, hay un fenómeno, igual que en Colombia pues hace 20 años había 10 unidades monetarias y 20 años después siguen habiendo 10 unidades monetarias, pero existen 50 o 60% más de investigadores por las mismas 20 unidades monetarias. Entonces es muy complejo, es muy complejo. Entonces ahí con Asocio, el CIAT nos colaboró en parte, entonces hicimos ese ejercicio. Hicimos también color CIELAB, el color CIELAB para ver color superficial y ver el comportamiento de cómo afectaba las diferentes características. Hizo análisis sensorial, escala dónica de panel no entrenado, donde ellos calificaban y iban un extremo del 9, me gusta extremadamente, y el menor, o el que castigaba, me disgusta extremadamente. Una escala de 1 a 9, se hizo el análisis sensorial y se hizo el análisis estadístico que correspondía, de bloques de tratamientos, donde los tratamientos eran control, 2,5, 5, 7,5 y 10, y 5 otras decisiones por tratamiento, pues para darle confiabilidad a la parte estadística. Se hizo la realidad nueva respectivos y se hizo en el paquete SPS 18. Los resultados. Entonces los resultados, pues inicialmente vemos aquí el cromatograma y se evidencia claramente que en ese tipo de material, recuérdense que el soldado ya estaba previamente cocido y lo que se hacía era, ellos lo pelaban y lo que nosotros recolectábamos era la piel o el caldo como tal. Entonces, vemos como el beta-caroteno es el que mayor incidencia o peso específico tenía en la muestra, 125.43 microgramos por gramo, base seca. Le sigue en su orden el cis-beta-caroteno, ¿cierto? El 9 cis-beta-caroteno, el otro eran 13 cis-beta-caroteno, básicamente pues más del 80% de la composición del espectro de carotenoides que se estaban encontrando. Si lo comparamos con otros materiales de Picardio, nosotros no encontramos, en su momento no encontramos trabajos que hayan evaluado el epicardio como tal del dentaduro, pero comparamos con naranja, que era la más cercana, pues se ve que la va superando, mandarina y harina de picardio de torona, que pues se ve claramente que es la que menos concentración presentaba. Igualmente evaluamos la concentración en el pan. Vimos claramente que pues, al incorporar mayor concentración de carotenoides se aumentaba la propiedad de carotenoides en la muestra. Entonces se veía cómo aumentaba de 0.4, que era el control, iba de 9.5, de 3.2, 30.1 y 37.7 como concentración. Entonces uno podría pensar más adelante que no era el objeto del estudio, pero yo creo que deja puertas abiertas para seguir evaluando ya lo que es productamente. ¿Qué material? Si usted a un chico o un niño de 3 años se pone a ofrecerle esas pastillas, ofrecerle todo eso, no se lo va a tomar. Pero si usted encuentra un producto, un vehículo que le permita llevar ese tipo de productos, podría ser interesante y podríamos trabajarlo como tal. Se hizo lo sensorial, como comentaba la profe Coralia, pues puede ser que está muy rico de carotenoides, pero el panel de hidratación no gustó para nada el 10%. Nada, eso ya no era, puede ser que se esté diciendo es que estaba delicioso, tiene la mano, bueno, tiene mayor contenido en carotenoides, pero eso no me gustó, no les gustó. No les gustó porque lo asociaban más a un pan color amarillo más suave, ya para el contexto en el Valle del Cauca, esto ya no es un pan, entonces lo rechazaban en su evaluación. Entonces, en ese sentido, el que mejor, digamos, en la composición fue 5%, donde obtiene todas sus características sensoriales y hay una observación global importante. Entonces, ya nos dio un margen de decir, bueno, 5%, porque esto era un trabajo preliminar del estudiante de maestría, porque después, él con esa concentración que escogía, la idea era que tomaba esa harina, hacía una extracción por ultrasonido, la microencapsulaba y lo llevaba nuevamente a la concentración del pan con el 5%, porque eso es lo que habíamos encontrado. Eso es un trabajo que más adelante
presentamos, entonces recientemente lo sustentó y una de mis jurados fue la profesora Coralia en ese sentido. Bueno, comparándolo pues en la literatura científica, pues en la nos dio el 5% de sustitución, en otra publicación del 87 hablan del 10%, pero en este caso fue mesocálculo. Asai realizaron análisis sensorial en tortas en otras con adición de harina de piel de mango, encontraron el 10%, Calvo encontró en snack a partir del mesocardio y chontaduro con el 15%. Nosotros encontramos el 5%, posiblemente la concentración de carotenoides será diferente como tal. Bueno, sale una gráfica central muy buena. Aquí, la gráfica que estaba aquí, pues era, igualmente hicimos una evaluación de almacenamiento. En esa evaluación de almacenamiento tomamos el pan como lo almacenan en el punto de venta, condiciones ambientales, 70% de humedad, temperatura de 30 grados centígrados y se colocaron 20 días. Y encontramos que después de esos 20 días, que es la gráfica que no me aparece aquí, logramos que a los 20 días se logró retener el 52% de carotenoides. Entonces, sabemos que la oxidación, sabemos que la fotodegradación, sabemos que igualmente encontramos que el pH descendente, es el pH también tiene proporciones de hidrógenos, afectó y oxidó la parte de los carotenoides que están presentes allí. Entonces es una respuesta. Y esto lo contrastamos con un valor delta E, que es a nivel de colorimetría, y nos confirma que pues, definitivamente hay un cambio de color marcado a los 20 días, posiblemente con la degradación de los carotenoides, tanto en la miga como en la corteza de pan. Entonces encontramos unas características marcadas como tal. Igualmente se hizo comparación contra la literatura que haya publicado algo cercano. Este es el doctor Hidalgo, lo trabajó con el 38%, encontró una degradación del 38%, también igual en un producto de panificación. Este autor evaluó el cambio de color en la corteza de pan horneada en diferentes temperaturas, obteniendo el delta D del 32 y 53. Las personas que manejan esta parte de medición de color, pues recomiendan que este delta D sea menor del 3%. 3 puntos, es decir, si usted encuentra que su almacenamiento logró estar rodeado de 3, significa que sensorialmente es difícil para el consumidor detectar diferencias, pero si está por encima del 3, ven aquí, para nosotros el 15, pues definitivamente esa fue una de las razones para seguir trabajando, investigando y haciendo el ejercicio de que el chico microencapsulara los carotenoides para ver qué pasaba allí como tal, si lograba disminuir esa degradación de carotenoides, que sí lo logró al final de su trabajo. Conclusiones. Pues era de esperarse, como, bueno, los resultados como nos están reportando, pues es la harina de 382 es una importante fuente de carotenoides. La adición de harina de 382 aumentó la concentración de carotenoides en el pan y puede ser una alternativa de sustitución de tartrazina, porque es un colorante que pues, ya se ha reportado que tiene riesgo a la salud. La evaluación sensorial ha mostrado que los panes incorporados con harina de chontaduro hasta el nivel de 5% dieron lugar a productos con muy buena aceptabilidad, es gustoso. Y pues esto ya nos dio una ventana abierta, el tiempo de almacenamiento afectó la concentración de carotenoides presente en el pan formulado con manera de o el chico ya empezó a hacer el siguiente trabajo. Muchas gracias. Nada más quiero preguntarle por el sabor. Si incluyeron algo del sabor. Sí, sí, una de las razones de que ellos rechazaran, además del color, fue el sabor. A partir de 7.5 ellos empezaron a encontrar ese sabor que no era característico del pan. Y sí, marca fuertemente. Entonces, en ese sentido, acuérdense que también estamos hablando de un producto deshidratado y la concentración de ácido es muy fuerte. Pues eso también marcó el rechazo. Entonces, por eso, al final, no dio esa característica que se afectó fuertemente. Por eso, además del color, el sabor, inmediatamente lo rechazaron. No lo responden. ¿No han pensado en alimentación de peces con este lugar? A ver, tenemos una carrera que se llama zootecnia. No es mi área, no es mi fortaleza, pero es un escenario donde se podría explorar.
Yo he visto que estas tilapias han trabajado con residuos de pimentón, lo han trabajado, creo, no, en Israel que trabajan, dándole para poder sustituir este pimiento, pero sí se podría pensar, porque hay reportes. En la producción de salmón, uno lo consume más caro después. Sí, exacto. Pero hay reportes y digamos que estaban abiertos los puertos para poder explorar con el grupo allí. Y en ese escenario, ahora hay un grupo que está tratando con Zapallo. Zapallo es también, digamos, que está como sustituyendo para una propuesta de sustitución para alimentación animal. Pero sí se puede pensar. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos unos 15 minutos para hacer. El coffee. Los que no han firmado, por favor, afuera está la lista para firmar.